¿verdad? Oh, sí. Este, hoy tenemos nuestra última clase. De hecho, pues va a ser muy breve, muy breve. No nos vamos a llevar mucho tiempo. Eh, no sé, ya el viernes a las 3, ¿verdad? Tenemos clase. Entonces, el examen, pues, va a tener muy poco de, digamos, de problemas de tipo formulitas y ese tipo de cosas. A lo mejor vienen uno que otro, de numeritos, vamos, ¿no? Más que nada es, desde el punto de vista cualitativo, que ustedes hayan entendido más o menos la importancia que tiene la micro en su carrera, ¿no? Entonces, hoy les quería dar un resumen de un tema que empezamos la clase pasada, que tiene que ver con las reacciones nucleares, cuando hay emisiones de radiación, pues ya más o menos saben a lo que se refiere la emisión alfa, beta y gamma, ¿verdad? Las emisiones alfa dijimos que eran las que están constituidas por núcleos de átomos de helio, o sea, una partícula alfa es un núcleo del átomo de helio, electrones de alta energía. Y cuando hay un decaimiento de un núcleo, se desprende un electrón, o puede ser un positrón. Uh-huh. Y en las emisiones gamma, lo que se emite son rayos, ¿no? Son rayos de radiación electromagnética que se llaman gamma de muy alta energía, por arriba de los rayos X. Y esas son las que son útiles, lo que se le llama la imagenología, o sea, eh, la creación de imágenes, ¿no? Para diagnósticos médicos. Entonces, en esta clase vamos a ver ese resumen. Tengo un cuadrito, déjenme lo pongo, permítanme. Dejen poner el cuadrito. Te lo pongo, permítanme. Cuadrito. Le podemos decir que es un resumen de los diferentes tipos de imágenes que hay para el diagnóstico médico. A ver, déjenme ponerlo. Aquí está. Es un resumen, ¿no? Obviamente, yo les recomendaría que bueno, ahorita les comento, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a esto de emisión nuclear, que es lo que vimos la clase pasada. Ultrasonido no vimos porque pues no tiene mucho que ver con la mecánica cuántica, aunque eh, sí se puede relacionar. Este, ahorita comentamos cada uno de estos, ¿no? Ultrasonido ustedes lo conocen, ¿sí? De hecho, seguramente algunos de ustedes estuvieron expuestos a ultrasonidos en el vientre de su mamá cuando todavía no nacían. Ya su época fue, sí, su época fue obviamente ya el ultrasonido de manera extensiva se empezó a usar. A mí no me tocó, quizá estaba a nivel experimental, no lo sé, pero igual a lo mejor ustedes tienen una foto, bueno, una imagen de ustedes cuando estaban dentro del vientre de su mamá, cuando todavía no nacían. Algunas mamás los guardan, ¿no? Aquí están las ventajas. Les digo, esto no lo vimos porque pues, no tiene mucho que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Es sonido de cierta frecuencia que se emite, eh, un emisor de sonido y se rebota en las células, en las cavidades del cuerpo y lo que se rebota, o sea, la reflexión del sonido es lo que se detecta. Entonces, pues aquí están las ventajas, pues es muy usado, es bastante económico
y no tiene radiaciones ionizantes. ¿Se acuerdan cuáles eran las radiaciones ionizantes que les dije que entendieran bien ese término? Las radiaciones ionizantes son radiaciones de muy alta energía que pueden provocar en determinado momento una afectación a nivel molecular, ¿cierto? ¿Sí? En los tejidos, por ejemplo. Entonces son muy peligrosas esas radiaciones. En el caso del ultrasonido, pues aquí hay una imagen de ultrasonido. Todo el mundo las conoce, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la, el cociente señal al ruido, esto se llama la calidad de la señal contra el ruido es muy baja, o sea, la señal es muy pobre en relación con el sonido, es muy ruidosa, vamos, ¿no? Si se dan cuenta, pues es bastante complicado aquí ver detalles. Ujú. A nivel bulto, digámoslo así, pues sí se alcanza a observar, ¿no? Pero si quisiéramos detalles más finos, se complica un poco la situación. Ujú. Yo, de hecho, a veces veo esto aquí del bebé y su cuerpecito, pero hay veces que dicen, no, pues ahí está el bebé y yo no veo nada, ¿no? No sé ustedes. Este, Depende mucho del operador, tienen que entrenarlo bien, porque el detector, pues tiene que estarlo, usando dentro de cierta región del cuerpo y bajo ciertas posiciones, en fin, es un poco complicado eso, ¿no? Y bueno, esto de la resolución moderada, pues tiene que ver con la señal de, no es muy alta, ya lo comentamos. Ajá. La, este, la ventaja, yo creo que la ventaja principal es que pues no afecta de manera eh, severa, vamos a decirlo así, porque no son radiaciones electromagnéticas, y entonces si no son radiaciones electromagnéticas, pues no son para nada radiaciones ionizantes, ¿no? Lo que sí en determinado momento pudiera, o sea, es ultrasonido, ¿no? Entonces, pues de manera, le están suministrando energía de manera sonora, pudiera, si no es que, si no está bien el equipo, pudiera calentarse aquí la cavidad y pues provocar ciertas situaciones que a lo mejor no se estudian mucho, pero alguna vez platicando con un experto en ultrasonido decía que sí había que tener cuidado con eso. No sé si sepan ustedes, si hayan tenido oportunidad de estar en un laboratorio de química sobre todo, hay equipos que sonido, ¿sí? No sé si los hayan visto, sobre todo eh, mm, los, eh, los envases de vidrio. Entonces, para limpiarlos los ponen en una vasija que tiene un ultrasonido y hasta suena y se desprenden las partículas de las paredes del recipiente por el ultrasonido y se limpia. Entonces, pues bueno, eso mismo pues pudiera ocurrir en determinado momento porque está vibrando, ¿no? El sonido pudiera causar, sí pudiera causar, hay que habría que tener cuidado en eso, pero obviamente, pues estos dispositivos ya están probados, pero ¿qué tal si de repente, pues tiene alguna falla? Pues hay que saberla, ¿no? ¿Sí? Salvo por ese detalle que sí es importante, pues es bastante seguro el uso del ultrasonido, ¿no? Les digo, nosotros no lo vimos mucho porque pues no corresponde mucho a la mecánica cuántica. Lo que sí antes de ultrasonido con mayor resolución, pero se tiene que suministrar un rastreador que le llaman, y eso platicamos ahorita de los rastreadores, o, ¿cómo le llaman? Este, ahí tienen su nombre, medicamentos, pues, que se usan para rastrear en algunos lugares las regiones que uno quiere analizar. Ujú. Se usa mucho y también se usa en las demás ramas de la imagenología, ¿sí? Ahora, la emisión nuclear, dentro de la emisión nuclear hay una gran variedad de técnicas, ¿eh? Muchas técnicas de emisión nuclear.
Entonces, yo les podría dejar de tarea que ustedes investigaran cuáles son las principales, eh, bueno, los principios que utilizan esta emisión nuclear para diagnóstico y información de imágenes dentro del cuerpo humano, ¿no? Dentro de los cuerpos de los seres vivos. Aquí yo tengo una que es tomografía computarizada por emisión nuclear. Ujú. Esta es una emisión, bueno, es una emisión de positrones, es una emisión nuclear. Ujú. Esto pues ya tiene mejor calidad, ¿cierto? De hecho, a colores lo podremos ver. Ujú. Este es el cerebro, un cerebro humano. ¿Y cuáles son las ventajas de esta técnica? Bueno, pues hay un contraste de muy buena calidad. Está clínicamente validada en el sentido de que, pues bueno, puede ser segura teniendo obviamente las precauciones adecuadas. Y bueno, hace cuantificaciones. Lo que no hace aquí directamente el ultrasonido, pues no cuantifica nada. Es muy difícil que cuantifique ciertas, no sé, elementos o compuestos. La tomografía computarizada sí puede cuantificar ciertos elementos o compuestos. No son técnicas precisamente para cuantificar, pero pueden usarse en el sentido de que, pues bueno, cuánta cantidad hay de agua, cuánta cantidad hay de, pues no sé, de diferentes compuestos que pueda haber en el cuerpo humano, ¿no? Pues sigue siendo teniendo una resolución baja. Si se dan cuenta, no es muy nítido aquí la, la imagen. Entonces, sí hay una resolución baja. Su principal desventaja yo creo que sería el uso de radiación. Aquí uso de radiación ionizante, de hecho, es una radiación ionizante, es peligrosa. Ujú. Entonces tiene que hacerse esto en un periodo de tiempo breve, ¿no? Pues tiene un tiempo elevado de exposición para que se pueda formar la imagen. Ujú. Ahorita platicamos de manera muy cualitativa, cómo se detectan, ¿no? Las imágenes, qué es lo que pasa. Bien, estas también, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor han tenido la necesidad de tomarse alguna placa radiológica. Permítanme tantito, déjenme darle entrada aquí a alguien. Sí, entonces tiene la ventaja de que pues es relativamente barato, tiene un costo moderado y pues no sé aquí por qué le ponen esto de ventaja, uso de agentes de contraste, pues no le veo la ventaja, pero bueno, no es necesario usar agentes de contraste, pues sí se pueden usar, pero no es necesario para una radiografía de rayos X. Nuevamente, una de sus desventajas es pues que se usa radiaciones ionizantes y el movimiento es importante porque pues es como una fotografía, ¿no? Entonces, cuando toman una fotografía, pues les dicen, a ver, quietecitos, y ahí va, ¿no? Si se mueven, pues entonces sale la imagen movida. Entonces, no es conveniente, tienen que estar muy, muy quietecitos para que les tomen la imagen, ¿no? Y entonces, pues aquí también tengo una que pues todo el mundo las conoce, las emisiones bueno, las radiografías, ¿cierto? Esto ya vimos cómo se producen basicamientos a niveles energéticos muy altos, ¿no? Entonces, esta es una placa de rayos X. El hecho de usar contrastes es que podrían ver algunas anomalías, no sé, algún tumor ahí. Les digo que ahorita platicamos acerca de eso. Rayos X, son rayos X, ¿no? Y los últimos son los más caros, la RFN.
que también platicamos, por ahí les mandé un video, no sé si lo vieron. Y bueno, tienen una buena resolución y no presentan radiación ionizante. Esto es muy importante, ¿eh? No se usa radiación ionizante. Si vieron el video y me entendieron más o menos la plática que tuvimos acerca de la radiación magnética nuclear, pues hace uso de la teoría eh, del, de los átomos. Ujú. Y bueno, una imagen, aquí está. De hecho, esta la encontré así muy, muy deprisa, pero hay imágenes más bonitas, pero sí se alcanza a ver la, este, la calidad de la imagen, ¿no? Es impresionante, la verdad es que es muy detallada, ¿sí? Es de las principales ventajas que lo da con muy, muy buena, aparte de que no es una radiación ionizante, no provoca ninguna alteración desde el punto de vista de los núcleos de las células. Ujú. Y sus desventajas, pues bueno, una desventaja obvia es que es bastante caro este tipo de análisis. Y también, pues el tiempo que tienen que estar allá dentro de un tubo, porque es un tubo donde los meten, pues, pues ser relativamente grande, ¿no? Y de hecho los adormecen. Tengo entendido, yo nunca he estado en una cosa de esas. No sé si algunos de ustedes que nos pudiera platicar su experiencia, si es que ha estado, este, creo que los duermen, ¿no? O por lo menos les dan un tranquilizante para que estén relajados y no se estén moviendo, ¿no? Es muy complicado para los bebés, porque pues los bebés están moviéndose, que para un adulto pues le dicen, pues estate quieto ahí, pues ya obedece más o menos, ¿no? Pero para un bebé sí es complicado, ¿no? Sus desventajas que pues en principio, pues si uno tiene los recursos o tiene un seguro, o en la institución que atienda, tienen este tipo de servicios, sin mayor costo, pues no, esto no sería algo muy problemático. Me refiero, por ejemplo, a las instituciones públicas como el Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Que ahí tienen ese tipo de equipos, pero pues luego hay un tiempo de espera muy grande para que les den ese. No hay nadie aquí que le hayan hecho una resonancia, ¿no? Digo, para que nos platique su experiencia, porque yo no la he tenido. Sé que A mí, es un profe, tubo, ¿no? a mí, ¿A ti? Ay, ¿qué tal? Sí, te metieron al tubo, ¿no? Un pues tubo ahí. te da claustrofobia. Bueno, después de un rato ya te desesperas un poco porque no te puedes mover para nada. Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuánto tiempo se lleva? No tengo idea. Creo que uno, Como, no me acuerdo, mínimo 40 15, minutos de 20. estar así, sin moverte adentro Ah, de un cubo. no, Bueno, pues de sí, un cilindro entonces. más bien. Ja. Sí, sí es un tubo, vamos, ¿no? Que tiene un imán muy, muy poderoso. Entonces, ¿y por qué estuviste ahí? ¿Qué te escanearon? ¿El cerebro o algún órgano interno? La columna, La columna vertebral. sí, Ah, sí, ah, sí, sí. ok. Sí, no, sí, supongo que te dieron la imagen y son técnicas para ver Sí, por ahí detalles andar así. el CD. Te dieron unos CD. Muy bien. Y de hecho lo dan en capas, ¿no? O sea, pueden cortar, seccionar aquí el cerebro y dan, Sí, pues, varios planos. ajá, sí, es muy bonita esa técnica, pero sí es bastante cara y como dices, ¿no? Puede ser ahí, el problema del tiempo ahí que te. Bueno, entonces esas son las principales técnicas de imagen para diagnósticos médicos. Ustedes que están estudiando esa rama es muy importante porque pues, estos son equipos, ¿no? De que se usan para la medicina. Bien, entonces les iba a comentar algo acerca de
de los rastreadores, ¿cómo se llaman? A ver, se me fue su nombre, permítanme por aquí. Aquí lo tengo, déjenme buscarlo. Aquí, ¿dónde lo tengo? Se llaman radiofármacos. De hecho, miren aquí, aquí tengo un artículo que lo bajé del internet. Bueno, no es un artículo como tal, es una publicación. Déjenme la pongo. ¿A dónde la dejé? A ver, aquí está. Dice, radiofármacos de uso humano, marco legal e indicaciones clínicas para España, ¿no? Y entonces aquí, al final, vienen una serie de, bueno, aquí viene la teoría y alguna explicación, y aquí vienen los diferentes elementos que se pueden, por lo menos en España, yo creo que pues, a nivel internacional es algo muy parecido, ¿no? Y casi siempre se usa el tecnecio. Por ahí había visto que hay flúor también. Tecnecio, todos estos son tecnecios. Eh, Aquí hay I es indio. ¿Quién sabe la tabla periódica? Yodo, ¿no? Es yodo. Yodo, ¿va? Es yodo, sí, es yodo. Yodo, esto es yodo. Bueno, y debe de haber más. Ah, pues aquí está flúor. Sí, flúor. El flúor es muy, fíjense, aquí dice que se diagnostica el diagnóstico de melanoma maligno, cáncer colorectal, nódulo pulmonar solitario, cáncer de pulmón. O sea, pues detecta cánceres. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero recordemos que estos elementos, son radiactivos. Es decir, pueden producir radiaciones de diferente tipo, alfa, beta o gamma. Las que interesan más en la medicina son las radiaciones gamma, ¿cierto? Entonces, se llaman isótopos radioactivos y hay que recordar que es un isótopo. ¿No se acuerdan? Es muy fácil. Recuerden que estamos aquí ya analizando el núcleo. Vamos a suponer que este es el núcleo de, una, de un átomo. Uh-huh. Y dentro del núcleo, bueno, ¿cuál es el núcleo más sencillo? Del átomo más sencillo, pues el del hidrógeno, ¿va? Hidrógeno, que nada más tiene un protón, dentro es un protón. El siguiente lo dibujé muy grande, no es necesario hacerlo tan grande. De hecho, vamos a llevarlo para acá. El siguiente es el del, ¿cuál? El helio. El helio, ¿va? El helio, ese helio, y presenta una configuración un poquito más, son dos protones, son los núcleos, ¿eh? Y dos protones, ¿cierto? Dos protones y dos neutrones, perdón. Neutrones. Aquí adentro están. Estos N son los neutrones. Neutrón. Algo que no les he dicho, pero que sí es necesario que sepan. Bueno, sí les comenté que por la ley de Coulomb, por la interacción electromagnética, estos dos protones están en un espacio tan pequeño porque los núcleos de los átomos son muy pequeños, están de acuerdo que van a tender a separarse, ¿cierto? Se quieren separar.
Entonces hay una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte, strong nuclear force, que impide que se separen por efecto pues sí, de la fuerza de interacción electromagnética, pero la vía en la que, o sea, lo que permite que haya esa fuerza nuclear fuerte, la vía, vamos a decirle, o el facilitador para que haya esa interacción fuerte, son precisamente estas partículas neutrones. Ujú. Los neutrones facilitan que estos dos convivan. Hagan de cuenta que les dicen, no, pues espérate, no se separen, ahí quédense. Por eso es que el átomo de hidrógeno, así solicita neutrones, porque pues ¿con quién se va a pelear? ¿Sí? No se pelea con nadie. Estos dos están como en conflicto, no quieren estar juntos, pero pues estos los apaciguan, ¿no? ¿Sí? Y así son todos los demás elementos. Entonces, los primeros elementos generalmente, pues tienen el mismo número de neutrones que de protones dentro del núcleo, ¿cierto? ¿Sí? Los primeros. Entonces, digamos que hay un neutrón por cada protón para que lo tranquilice y no se quiera separar. Pero a medida que va creciendo el átomo, entonces ahí entra, pues empieza a ganar la fuerza nuclear, perdón, empieza a ganar la interacción eléctrica, o sea, la ley de Coulomb. Imagínense un átomo que tenga muchos protones aquí adentro, ¿sí? Un número muy grande de protones, vamos a ponerlo. Ujú. Así grande. Y hay muchos protones aquí adentro. Ujú. Ahí están. Pues se van a estar queriendo pelear a cada rato, ¿no? O sea, se quieren separar. Y entonces, pues llegan los neutrones y como que apaciguan el... Esto lo estoy viendo muy cualitativo, hay toda una teoría detrás, ¿eh? No lo vayan a pensar así tan sencillo. Pero pues ahí están los neutrones, ¿no? Entonces resulta que son tantos los protones que hay que los neutrones no alcanzan a apaciguar a todos, que entonces llaman a más neutrones, ¿no? Entonces, pues, vete para acá, y hay más neutrones que protones, ¿no? Entonces, para los elementos que tienen muchos protones dentro de su núcleo, generalmente tienen más neutrones que protones para que concilien, ¿no? Para que no haya una ruptura aquí. Ujú. Obviamente va a llegar un límite y entonces los átomos se vuelven inestables, ¿sí? Entonces, ese es más o menos, de manera, no, hay toda una teoría que tiene que ver con la mecánica cuántica, ahí sí tiene que ver con la mecánica cuántica, las energías que hay aquí adentro, pero pues lo podemos ver así, ¿no? Entonces, fíjense, podemos poner una tabla periódica, aquí está la tabla periódica de los elementos, que ya la conocen ustedes. Entonces, pues el hidrógeno pues tiene nada más un protón, y esta es su masa atómica, ujú, que también se le puede, identificó del isótopo más estable. ¿Qué quiere decir el isótopo más estable? Ah, bueno, ¿qué es un isótopo? Un isótopo es aquellos elementos que tienen más o menos neutrones, generalmente más neutrones, porque si tienen menos, el núcleo se vuelve inestable y se rompe, ¿no? Entonces pueden tener más. De hecho, el hidrógeno puede tener ya lo habíamos platicado, ¿no? Cuando el hidrógeno tiene un neutrón dentro, este, puede estar así, el núcleo del hidrógeno. ¿Cómo se llama esto? Se llama, creo que deuterio, ¿no? Ahí chequenlo, no me crean todo lo que yo digo. Entonces, creo que se llama deuterio, cuando tiene un neutrón adentro, un neutrón, perdón, este, no es un, no es un, esto ya es un isótopo, cuando tiene un neutrón dentro, igual,
el helio y se vuelve un isótopo de helio, no sé sus nombres, ahí se los debo, y puede tener dos neutrones, el hidrógeno o el helio. Entonces, cuando tienen más neutrones de los necesarios para que estén aquí adentro, o menos, se dice que son isótopos, ¿no? Sí, así se les denomina. Y la mayoría de los isótopos no son estables. ¿Qué quiere decir eso? Que pues el núcleo puede decaer en dos núcleos. Ya vimos eso. ¿Qué es lo que pasa cuando decaen? Ya sea decaen emitiendo partículas alfa o partículas beta o rayos gamma, cualquiera de esos decaimientos, cuando no son estables los núcleos. Entonces, si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, el átomo de sodio, este sodio va, este sodio, pues más o menos tiene el doble, ¿no? 22, pero como que ya tiene un neutrón más, ¿sí? Aquí es 24, pero este de plano ya no va. Si le suman, si lo multiplican por 2, porque este es subcarga, o sea, aquí quiere decir que tiene 19 protones adentro. Entonces, si lo multiplican por 2, ¿da cuánto? 38, ¿no? Entonces, tiene un protón, un neutrón más que perdón, un neutrón, sí, un neutrón más que un protón dentro de su núcleo, ¿sí? Y a medida que se vuelven más pesados, por ejemplo, aquí el bario. El bario tiene 56 protones en su núcleo, o sea, tiene 56 electrones. Para que sea eléctricamente neutro, tiene que tener 56 protones. Entonces, si lo multiplican por 2, ¿sería cuánto? 112, ¿va? Entonces, la diferencia que hay entre 112 y 137, pues es el número de neutrones que tiene el número de neutrones, entre más, ¿va? ¿Sí? Y así con todos. Entre más se alejen, pues estos ya son elementos que no están, que no son estables. Por ejemplo, el platino. ¿Cuánto es el platino? 78. ¿Por 2? ¿Cuánto es 78 por 2? Este, 156. 156, ¿verdad? Sí, profe. El platino, vamos a llevárnoslos para acá para que lo analicemos el platino. Entonces, el platino tiene electrones 78. Para que sea eléctricamente neutro, todos los átomos tienen que ser eléctricamente neutros, entonces tiene un número de protones de 100, ¿qué dijimos? 56. Sí. Y entonces, aquí me están diciendo que la masa es 195. La masa generalmente es la masa en unidades de masa atómica y se considera la suma de los protones más la suma de los neutrones. Los electrones casi ni le pegan. Hay una muy pequeña diferencia entre la masa de un electrón y la masa de un neutrón. Perdón, la masa de un protón y la masa de un neutrón. Los electrones tienen una masa muy, muy ligera que mm, no significativa, vamos, pero entre los protones y los neutrones casi es la misma masa. Sí hay una diferencia de masa entre los neutrones y los protones, pero casi es la misma. Entonces, esta masa es la masa de los neutrones más la masa de los protones. Entonces, si hay 156 protones, pues lo que le falta para que complete 195, no, aquí, perdón, aquí me equivoco. ¿Qué estoy haciendo? 78, perdón, protones, 78. Entonces, nucleones, hay 195, vamos a cerrarlo a 195, ¿no? Entonces, la diferencia
Acuérdense que los nucleones son los protones, los que están en el núcleo, ¿no? Son los protones más los neutrones. Y entonces el número de neutrones es el número de nucleones menos el de los protones, ¿no? Así de fácil. Entonces, nucleones hay 195 por esto, protones hay 78, y entonces, ¿cuántos hay? ¿Cuántos neutrones? ¿Mm? 117. Son un buen número, ¿ah? Pues imagínense, son los mediadores, les digo, para que no haya una ruptura del núcleo del átomo y el átomo permanezca estable. Lo que pasa es que este ya es un elemento relativamente pesado, ¿no? Entonces, necesita muchos neutrones para estabilizar el núcleo, ¿sí? Los neutrones, ¿no? Con base en esta. Y si se dan cuenta, la explicación que dice aquí es el isótopo más estable. Ujú. Hay varios tipos de isótopos y esos isótopos, muchos de ellos son radioactivos. Entonces, si son radioactivos, emiten radiación. Ya sea radiación electromagnética o partículas alfa o partículas beta, ujú, eh, o radiación gamma. Y, y la que interesa en la medicina es la radiación gamma. Entonces, por ejemplo, aquí estaba en el artículo que estábamos viendo, el flúor, que me pareció bastante interesante. El flúor es, flúor 18 es un isótopo. A ver, vamos a ponerlo, flúor 18, porque el flúor no es 18 comúnmente, ¿no? ¿Cuánto es el flúor? Flúor. Flúor es F, porque le puse L. Si nos vamos a la tabla periódica, el flúor no es 18, ¿cierto? ¿Cuánto es? ¿Quién se sabe la tabla periódica? Es 19 básicamente, porque aquí es 18.9 es 19, ¿cierto? Sí, Entonces aquí tiene un neutrón de menos. Este va a tener un neutrón de menos, ¿cierto? Vamos a hacer la cuenta, miren, número de nucleones es igual a 18, ¿no? Este, bueno, el de electrones o protones. Es un mismo número de electrones. Y entonces, neutrones, pues tiene que ser igual a 9, ¿no? Para que 9 más 9 de 18. ¿Sí? No, pero este es 19, perdón. Ah, bueno, aquí en este sí. Pero para el flúor normal, este es isótopo radioactivo. Isótopo radioactivo. El flúor normal es 19. Ajá. Y aquí dice, no, 19. Es prácticamente 19. Entonces, ¿cuántos nucleones debe tener? Nucleones 19. Los protones no deben de cambiar. Entonces, los neutrones son igual a 10, ¿va?
¿sí? Entonces, aquí, no es un elemento estable, decae radiactivamente y necesita, para decaer a un flúor normal, si es que quisiera convertirse en un flúor normal, necesita un neutrón, ¿no? Entonces, si le ponemos un neutrón, no va a decaer, no va a ser posible, porque ¿de dónde va a agarrar el neutrón? No podría ser posible. Seguramente decae en otra cosa, emitiendo radiación gamma. Ujú. Casi estoy seguro. No sé la reacción, habría que analizarla. Pero el caso es que cuando le introducen a uno en, por medio, en algún compuesto, obviamente, este elemento flúor, que de hecho, ¿para qué va a servir? Entonces lo introducen en este compuesto, fluodeoxiglucosa. Ujú. Es glucosa, tiene moléculas de glucosa y por el metabolismo de las células, pues esto lo va a absorber ciertas células, y entonces cuando lo absorban las células, como este flúor es radiación, y lo va a ser capaz de que lo detecten los equipos. Ujú. Entonces, una vez que lo detectan los equipos, pues, dependiendo de qué órgano estén analizando, pueden ustedes saber cómo se está comportando ese órgano, dependiendo de la intensidad con la que esté siendo sintetizado esta glucosa, ¿no? Pero al fin de cuentas es glucosa con este flúor. En teoría es un poco compleja, ¿eh? Pero es muy interesante, porque entre más reacciones haya para liberar este flúor que es radioactivo, pues eso quiere decir que las células están consumiendo más glucosa de lo que pudiera ser normal, ¿no? Ujú. ¿Y qué quiere decir que estén consumiendo más glucosa? Pues bueno, ya los médicos y los que hacen ese tipo de interpretaciones pueden concluir que esas células se están comportando de manera normal y la pueden ir cosas, ¿no? Con cánceres, porque los cánceres y los melanomas y los tumores malignos, de hecho, incluso a lo mejor algún otro tipo de tumor que no sea necesariamente maligno, pero generalmente los cánceres y los melanomas son células que empiezan a consumir gran cantidad de energía, y pues bueno, la energía la toman de la glucosa, ¿no? Entonces, pues ahí detectan, ¿no? En determinado momento, la absorción de grandes cantidades, o sea, en cantidades fuera de lo normal que un organismo sano, un tejido sano o un órgano sano debía tener, se detecta por la emisión precisamente de la radiación que produce este elemento radioactivo. Es por eso que es interesante conocer estos elementos que se usan en la medicina. Estos obviamente son, pues sí, ciertamente peligrosos porque son radioactivos, producen radiaciones ionizantes, pero pues introducirlos de manera controlada, de tal manera que no causen más daño del que pudieran ya tener los tejidos, ¿no? Entonces, esos son los principios de operación. Miren, por ejemplo, aquí, en esta imagen que puse al principio para una emisión del cerebro, aquí lo que hicieron, seguramente, bueno, una cosa que a lo mejor no está en estas ventajas, es que podemos decir que son imágenes en tiempo real. Ujú. Bueno, igual que las de los ultrasonidos, ¿no? A diferencia de los rayos X, pues te toman el rayo X y después de que pues, ya lo tomaron, lo revisas, ¿no? En este caso, son en tiempo real, que están viendo precisamente el metabolismo de las células
Aquí no al paciente, pero es un elemento radiactivo que da cuenta de las síntesis que tienen los tejidos. Y en determinado momento, cuando hay una emisión muy grande de radiación, eso quiere decir que se acumuló mucha sustancia activa ahí y puede ser usada para el diagnóstico de lo que comentábamos, ¿no? De alguna anomalía en las células. Entonces es muy interesante esto porque el principio de caimiento de los núcleos atómicos, que al final de cuentas tiene que ver con mecánica cuántica, para el diagnóstico, para la formación de imágenes y para el diagnóstico posterior de posibles anomalías, ¿no? Hay muchos elementos. Aquí, por ejemplo, el cromo 51. Seguramente el cromo no es 51 en su estado estable. Lo podemos ver. El cromo, ¿dónde está el cromo? ¿Quién me dice dónde está el cromo? Está por acá, ¿no? El cromo es 52, básicamente. Porque 51, pero este cromo es radiactivo. Este que está acá. Este que está acá es 51. Miren, fíjense. Marcaje in vitro de eritrocitos para uso diagnóstico. Eritrocitos son células de la sangre, ¿no? ¿Sí? Glóbulos rojos, ¿no? Un tipo de glóbulo rojo. ¿Estoy equivocado? A ver, ustedes díganme, ustedes estudian, ustedes deben saber más de eso que yo, porque yo no estudié algo relacionado. Sí, ¿va? Son. No, esos son las plaquetas, ¿no? No sé, ahí chequenlo ustedes, los eritrocitos, si mal no tengo el dato, son, son glóbulos rojos, un tipo de, porque hay un montón cuando se los enseñan dicen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, así como que de manera general, ¿no? Pero dentro de los glóbulos blancos, se me fueron los nombres, pero hay como neutrófilos, basófilos, en fin, hay un montón, ¿no? Y dentro de los glóbulos rojos también hay un buen número de glóbulos rojos, de células, pues, que comprenden los glóbulos rojos. Ahí ustedes chequenle en el internet, pónganle glóbulos rojos y seguramente les va a dar un buen número de glóbulos rojos que hay, ¿no? No lo sé yo. Igual no me crean, pero ese es el dato que tengo. Este, también también, este es el cromo, el mismo cromo, ¿va? No, este es otro, no, así es el mismo cromo, pero aquí esto determina el filtrado glomerular que tiene que ver con la función renal. Pues aquí está función renal. Cuando ya los riñones empiezan a fallar, sí saben que los riñones son los que filtran la sangre, ¿no? Para limpiarla. Digamos, las células renales, ¿cómo se llaman las células que están en el riñón? Nefronas, ¿no? Nefronas. Las nefronas son las que filtran, pero cuando ya tenemos un daño en el riñón, ya no filtran bien, entonces empiezan a ir para la sangre o para la orina algunos compuestos, y eso lo puede medir bien, bueno, se puede valorar con este elemento radioactivo. Aquí hay cobalto, miren. Bueno, y para muchas aplicaciones médicas, aquí están toda una serie de. Valdría la pena que ustedes que están estudiando medicina lo checaran, ¿sí? Porque pues, son muchas, ¿no? Muchas sustancias, bueno, elementos radioactivos que se usan para diferentes tipos de diagnósticos. Y todo a partir de la física cuántica, ¿no? Que es de esto que estamos platicando, de cómo están constituidos los átomos cuando decaen, de los isótopos, que es un isótopo, ya dijimos un isótopo,
son los elementos que tienen neutrones o de más o de menos. ¿Sale? Bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy para que tuvieran pues la idea de lo que se refiere a la imagenología, diferentes tipos de imágenes, en en los estudios médicos, ¿no? Este es un resumen muy, muy, muy breve, no pretendo ser exhaustivo. De hecho, dentro de esto les había dicho que hay varios términos que se usan en la emisión nuclear. Ujú. Hay emisión nuclear de positrones, por ejemplo. Entonces les recomiendo que más o menos lo chequen, porque igual lo puedo preguntar en el examen, a pesar de que les digo, no voy a preguntar problemas en ese sentido, sino que pues más o menos me platiquen en qué consiste, no sé, la emisión aquí creo que tenía una, ¿sí, no? Emisión de tomografía computarizada por emisión de positrones, ¿en qué consiste eso? Así muy brevemente, ¿no? Entonces ustedes lo pueden consultar en el internet y lo copian. No me gustaría que lo copiaran y lo pegaran, sino que lo leyeran y más o menos con sus palabras me lo explicaran, si es que viene esto en el examen. Es una posibilidad, ¿eh? Entonces, pues así más o menos, ¿no? Cosas muy sencillas. O sea, estas son cosas sencillas, ¿eh? No nada de complicaciones. Obviamente no les voy a preguntar la física así muy detallada que hay detrás de esto, porque pues ahí no resolvimos nosotros nada de las ecuaciones de Schrödinger que tienen que ver con estos decaimientos, que sí, sí ahí todo esto se explica a partir de la mecánica cuántica, los decaimientos de los núcleos se explica con la mecánica cuántica. Más o menos lo vimos en el sentido de que pues, hay niveles de energía, ¿no? Sí, hay niveles de energía dentro de los núcleos que pueden emitir o absorber radiación. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que quería platicarles hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Todo esto está muy interesante, es muy apasionante esto. Este, bueno, por lo menos para mí me parece bastante interesante, ¿no? Las aplicaciones ya prácticas de todos estos conocimientos de mecánica cuántica sobre todo, ¿no? Y en la física en general, les digo, esto del ultrasonido, pues no es precisamente mecánica cuántica, pero sí tiene que ver con la física, ¿no? Porque pues son ondas de sonido que rebotan y para formar las imágenes, pues hay que procesarlas, ¿no? Aquí nada más hablamos de los principios. Ahora, el procesamiento de imágenes, eso es otro rollo, un poquito quizá más complejo, porque ahí tienen que usar ustedes este software, ¿no? De un montón de datos que les van llegando a una computadora y lo tienen que ordenar de tal manera que puedan formar las imágenes. Porque estas imágenes no se forman así como los rayos X, a excepción de los rayos X que sí son pues la imagen tal cual, estas no se forman así, es un procesamiento que tienen los datos que se van recibiendo y se van formando estas imágenes. ¿Sí? Ese es otro rollo ahí, si no me quisiera meter, porque eso tiene que ver con software, ¿no? Con computadoras, con análisis de datos. Eso es matemáticas y algoritmos ahí de programas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hay alguna duda? No sé qué tal les parezca, si esto es interesante para ustedes. Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está aburrido? Bastante, profe, bastante. ¿Bastante Uy, aburrido? es- no, pues bastante interesante. Ah, Le iba a preguntar, ¿qué unidades tenemos que abarcar ahorita para el examen? pues bueno, miren, a ver, vamos a ver. Déjenme abrir el, ¿dónde está? A ver, voy a quitar esto. No, no está aquí. Ustedes tienen el temario, ¿no? A Aquí ver, está. Creo que está en Classroom. Aquí está.
Aquí lo tengo. ¿Sí lo están viendo, ah? Sí, Sí, profe. profe. No, este no es, este es termodinámica. ¿Por qué no me dicen que eso es termodinámica? No estamos en termodinámica, En nosotros Classroom estamos creo en que lo puso. óptica cuántica. Sí, ¿verdad? Pero aquí ya lo tengo, miren. Este, ¿dónde está? Creo que es este, ¿no? Aquí está. Apartamos un poquito de lo que es el programa. De hecho, aquí está la imagenología, ¿no? Diagnóstico por imagen, rayos X, tomografía por emisión de protones, que es de hecho lo que les estaba diciendo hace rato, entre otros, pues ya. Mm, fundamentos cuánticos que utilizan los equipos para tratamiento de enfermedades, pues a- a- esto de láseres y pinzas ópticas sí se los mencioné, en qué consiste. Mm, ¿Qué más? Casi no vimos nada de esto. Pero pues más que nada sería abocarse a la unidad 6, pero obviamente a los temas que vimos, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Ujú. Porque esta ya la vimos, ¿no? Bueno, sí, esto también de los modelos nucleares, ¿no? El modelos moleculares. Aquí no es que sean modelos moleculares, es que eso es un poquito complicado, sino los modelos atómicos, ¿no? Ujú. El átomo de Bohr, el átomo ¿de cuál? De, ¿cuál siguiente? Después del de Bohr, había otro, ¿no? Este, Thomson, no. Bueno, Thomson, bueno, básicamente son el de Bohr y el de Schrödinger, ¿no? De la ecuación de Schrödinger. Ujú. Ahí yo creo que lo que yo les preguntara, si tenemos una configuración electrónica de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, o sea, con ciertos niveles de energía, pues le llega una radiación, ¿qué radiación, si la puede absorber, si no la puede absorber, qué emisión va a emitir? ¿Sí? Eso está muy sencillo porque pues, depende de los niveles de energía, ¿no? ¿Sí? Y aquí, pues bueno, quizá dentro de lo que sería la física ya más del núcleo, porque esto tiene que ver con la física del núcleo, pues alguna reacción nuclear muy particular, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, esto me parece muy importante, por ejemplo, el tratamiento del cáncer. Esto también a veces se usan radiaciones ionizantes que le pegan a las células cancerosas y, pues bueno, las destruyen. El riesgo es que, pues, imagínense, pues no están ahí aisladas las células cancerosas, ¿no? Entonces, pues le llegan y le destruyen todo alrededor también, ¿no? O cuando les dan a usted, bueno, a ustedes no, ojalá que no, pero algún paciente que tenga algún problema de cáncer, cuando les someten a quimioterapias, son bueno, muy desagradables, tengo entendido, porque son como venenos, ¿no? O sea, sí matan a las células cancerosas, pero matan también a todo lo que está alrededor. Entonces son muy, son tratamientos muy delicados, ¿no? Entonces, pues igual puede haber tratamientos con radiaciones. Y, por ejemplo, yo de una vez les digo que podría venir una pregunta: ¿qué radiaciones, en qué frecuencias o en qué longitud de onda se hacen tratamientos de cáncer para los humanos, ¿no? Para paliar o para disminuir los tumores? Eso debe estar en información en Internet. Entonces, si de una vez quieren irlo viendo, ya en el examen, pues ya sabrían dónde encontrarlo, ¿no? Ujú. No es la pregunta así como tal, ¿no? O sea, la tengo que redactar bien para que ustedes vayan viendo, por ejemplo, qué radiaciones se usan
tratamiento de cánceres, porque incluso hay diferentes tipos de cánceres, obviamente, ustedes lo saben, no es el mismo cáncer que hay en los pulmones que, no sé, en el hígado o en alguna otra parte. Entonces, seguramente, pues hay diferentes tipos de radiaciones. Entonces, eso me gustaría que lo tomaran en cuenta. Ujú, ¿sí? Entonces, el examen no está ajustado precisamente al programa porque nos desviamos un poquito del programa porque desde un inicio les dije esto de dónde está funcionales, teoría de los funcionales, esa cosa, la verdad es que no sé por qué la pusieron aquí. Esto necesitan un curso anterior de mecánica cuántica y de otras cosas de matemáticas un poquito avanzadas para que entendamos bien esto. Y no tiene sentido, la verdad es que no tiene sentido. Si ustedes lo quieren aplicar a su carrera, probablemente sí, pero un poco más adelante, ¿no? Así como que un curso introductorio como es este de mecánica cuántica, no le veo mucho sentido a esto. Está muy complicado a este nivel. No, no quiere decir que no lo entiendan, ¿eh? Si lo pueden entender, pero pues nos llevaría mucho tiempo estar explicando la matemática que hay detrás de esto y luego aplicarlo. Entonces, mejor decidirme por otro camino y revisen las notas, o sea, no es muy complicado, ¿eh? Son preguntas muy sencillas, así tanto de aplicaciones, ¿sí? Mucho de aplicaciones. ¿Sale? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? No, profe. Bueno, no. Por mi parte ¿Todo no. bien? Ok, bueno, Todo bien. muy bien. Sale pues. Entonces, pues nos vemos el viernes. ¿Sale? Sí, Sí, no se profe. espanten, no se espanten, el examen está muy tranquilo, no vienen, les digo, problemas complicados. Más que nada es que ustedes lean un poquito de la información que hay en el internet y la vayan escribiendo con sus palabras, que es lo que van entendiendo, ¿no? Sobre todo aplicaciones, así como esto de las imágenes, así de escribir, ¿sí? ¿Sale? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces, Ojalá que nos sí. vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, Hasta luego, profe. nos Hasta vemos. luego. Profe, Bye. gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bye, bye.